Continuamos con la segunda parte del tema fisiopatología del dolor. Según revisábamos en la previa sobre la neuroanatomía funcional del sistema del dolor y las neuronas aferentes primarias como primeras neuronas que recogen el estímulo doloroso y están situadas, como vemos acá, en el ganglio de la raíz dorsal o ganglios espinales a nivel de la médula espinal y los ganglios sensitivos de los pares craneales. Del cuerpo celular sale un axón que se bifurca en un periférico y otro central. El axón periférico viaja en el nervio periférico hacia la zona de inervación sensorial, dando lugar a las terminaciones nerviosas especializadas o nociceptores. Estos son despolarizados por estímulos productores de lesión o amenaza de lesión. Los nociceptores son despolarizados o activados por estímulos nocivos, ya sean térmicos, mecánicos, químicos, y bueno, tienen campos de receptores relativamente pequeños. Algunos son activados por solo un tipo de estímulo, como los mecanorreceptores de umbral alto, mientras que otros responden a más de un tipo de nociceptores polimodales. Cuando los nociceptores son estimulados, se despolarizan en relación directa con la intensidad del estímulo y la frecuencia con la que se aplica esta estimulación. Entonces, la despolarización se transmite pasivamente a lo largo de la membrana del receptor y cuando alcanza un umbral en la unión del receptor con el axón al que está conectado, este genera una despolarización del tipo del todo o nada que produce un potencial de acción que se propaga a lo largo de la membrana axónica y la sensación provocada por la estimulación adecuada de los nociceptores cutáneos es de una sensación de dolor, ya sea punzante, ardiente, sordo, dependiendo de cuáles han sido estimulados. Los nociceptores musculares provocan un dolor más inespecífico, al igual que los situados en otros tejidos profundos, como las articulaciones, tendones, el periósteo. Los axones de los nervios periféricos se clasifican, ya dijimos, en fibras A, B, C, y las terminaciones distales A, delta y C son nociceptoras las más importantes en la transmisión de dolor y por tanto las hemos estudiado ya en el capítulo previo, ¿sí? Entonces aquí nuevamente vamos a ingresar en el tema y podemos ver que existen unas vías nociceptivas ascendentes que van a ser responsables de esta transmisión. Los axones de las neuronas de segundo orden se proyectan a niveles superiores del sistema nervioso central, dando lugar a 5 haces diferentes: el espino talámico, espino reticular, espino mesencefálico, cervicotalámico y espino hipotalámico. ¿Sí? Estas fibras aferentes primarias van a ser responsables de transmitir el impulso nervioso nociceptivo hasta el sistema nervioso central. Estos impulsos originados desde los nociceptores se transmiten por nervios periféricos mediante potenciales de acción hacia el asta dorsal de la médula espinal. La transmisión de la información nociceptiva desde la primera hasta la segunda neurona tiene lugar en la sinapsis mediante neurotransmisores excitatorios. Los neurotransmisores se unen posinápticamente a receptores específicos y crean un potencial de acción, el cual se transmite hasta el cerebro mediante las fibras A delta y las fibras C. La nocicepción es un proceso por el cual una persona experimenta dolor y ocurre en 4 fases, que son transducción, transmisión, modulación y percepción. Transducción, que es el proceso por el que los estímulos nocivos periféricos se transforman en estímulos nerviosos eléctricos. La transmisión, a través de la cual los impulsos nerviosos se propagan hacia los niveles sensoriales del sistema nervioso central. Modulación, los sistemas endógenos analgésicos modifican la transmisión del impulso nervioso y se atenúa en distintos niveles. Y la percepción, que es la interacción de los procesos anteriores que crea la experiencia subjetiva y emocional que se percibe como dolor. Aquí vemos entonces a niveles tanto periféricos,
espinales y supraespinales. La transducción, el estímulo nocivo se transforma en estímulo eléctrico después de una lesión de tejidos, que sea por fuego, un pinchazo, un corte que estimula los nociceptores, se transforma en un estímulo eléctrico que luego, mediante la transmisión, se propaga este impulso nervioso hasta el sistema nervioso central, ingresa por el asta dorsal de la médula espinal, asciende por los diferentes haces que hemos mencionado, se modula, que es la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de modificar la transmisión del impulso nervioso, y finalmente se percibe, que es el proceso final donde se crea la experiencia subjetiva y emocional denominada dolor, ¿sí? Previa interacción con diferentes sistemas, el tálamo y la corteza cerebral. Bien, transducción es el proceso en el que el estímulo nocivo es convertido en actividad eléctrica, dijimos, a nivel de las terminales nerviosas. Es el proceso de activación de las fibras sensoriales A, delta y C, en las que un estímulo determinado se transforma en un potencial de acción que es transmitido hacia el asta dorsal de la médula espinal, ¿sí? Y aquí podemos ver, además, lo rico de esta diapositiva es que la transducción puede ser inhibida por antiinflamatorios no esteroideos, opioides y anestésicos locales, lo cual nos da una inclinación terapéutica según el mecanismo por el cual están activándose estos procesos nociceptivos. Luego viene la transmisión, que es en el cual el impulso nervioso viaja a través de los axones de las neuronas aferentes de primer orden para hacer sinapsis con la neurona de segundo orden en el asta dorsal de la médula espinal. ¿Cómo se logra atenuar esta transmisión? Bloqueando con anestésicos locales y agonistas alfa-2. Luego viene la modulación, que se produce por mecanismos excitatorios e inhibitorios que modifican la transmisión de dicho impulso y puede ser inhibido por anestésicos locales, agonistas alfa-2, antagonistas NMDA, N-metildeaspartato y antiinflamatorios no esteroideos. Y tenemos la percepción, que es el impulso transmitido a la corteza cerebral, en la que la percepción ocurre llevando al plano consciente la sensación dolorosa. Y acá se pueden utilizar como efectivos los anestésicos también generales, ¿sí? Los inductores hipnóticos, y cuando termine el efecto se va a obtener más o menos un proceso de alteración de esta información dolorosa. ¿Quiénes pueden inhibir este proceso perceptivo? Los opioides y los agonistas alfa-2. Una vez producida la transducción, el potencial de acción discurre por los axones de las fibras C y A delta hasta llegar al asta dorsal, dijimos, de la médula espinal, y estas aferencias nociceptivas terminan en las láminas 1, 2 y 5 de Rexet en el asta dorsal de la médula espinal, y tiene una extraordinaria importancia porque es un centro fundamental de integración de la información nociceptiva, en la cual las neuronas se dividen en tres clases: neuronas de proyección, interneuronas locales y neuronas propioespinales. Las primeras, las de proyección, representan una pequeña parte de las neuronas del asta dorsal, son las encargadas de transferir la información sensitiva desde la médula a los centros cerebrales superiores, que están relacionados con la percepción, la atención, el aprendizaje, la conducta, la emoción y las respuestas autonómicas. Las interneuronas, que son la gran mayoría de las neuronas del asta dorsal, son interneuronas que juegan un papel homeostático en el mantenimiento y definición de los campos receptivos de estas neuronas, pues algunas de estas son inhibidoras y otras excitatorias. Las propioespinales son encargadas de transmitir la información de un segmento medular a otro, y su rol es la nocicepción, aunque no es claro completamente este rol en la nocicepción, pero parecen funcionar como una vía multisináptica que eventualmente puede transmitir la información hacia el cerebro.
Existen neuronas nociceptivas específicas que se localizan en las láminas 1 y 2 de Rexet y responden de manera casi exclusiva a los estímulos nociceptivos tanto a delta como C, identificando la modalidad y la localización del estímulo. Por otro lado, tenemos las neuronas de rango dinámico amplio que se localizan en las láminas 4 y 5 de Rexet y reciben aferencias no solo nociceptivas a delta y C, sino que también táctiles a alfa y a beta, respondiendo a un amplio abanico de distinto origen y diversa intensidad. Estas neuronas de amplio rango dinámico pueden recibir aferencias sensitivas viscerales también, lo que las convierte en las responsables del dolor referido, es decir, el dolor que se origina en el daño de órganos internos viscerales, pero que es percibido erróneamente como proveniente de una localización somática. Las fibras nociceptivas A, delta y C hacen sinapsis con neuronas a nivel de las láminas 1 y 2 del I5 del asta dorsal medular, y estas células dan origen a unas fibras largas que cruzan de inmediato hacia el lado opuesto de la médula a través de la comisura anterior y a continuación giran en sentido ascendente dirigiéndose hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales en dos fascículos importantes: el neoespinotalámico para el dolor rápido y el paleoespinotalámico para el dolor lento. Aquí vemos los diferentes tractos ascendentes y descendentes. El espinotalámico, que es ascendente, neoespinotalámico es su sistema y su función, la localización, duración e intensidad del dolor. Tenemos al espino mesencefálico, que también es ascendente, representa el sistema paleoespinotalámico y su función es modular la actividad nociceptiva. Tenemos al espino hipotalámico, que también es ascendente, corresponde al sistema paleoespinotalámico y su función es la liberación de sustancias neuroendocrinas. Tenemos al haz espino reticular, también ascendente, correspondiente al paleoespinotalámico como sistema, y su función son los reflejos reguladores. Tenemos las columnas dorsales de la médula espinal ascendentes con funciones nociceptivas viscerales y los haces descendentes cuya función es inhibir o facilitar el estímulo nociceptivo. Bueno, en cuanto a los componentes de las vías de conducción del dolor al sistema nervioso central, estamos repasando las vías espinotalámicas que transmiten el estímulo nociceptivo a los centros cerebrales superiores. Al entrar en la médula espinal, como podemos ver en este gráfico, procedentes estas vías de las raíces medulares dorsales, las fibras del dolor terminan en neuronas de proyección situadas en las astas dorsales, donde existen dos sistemas dedicados al procesamiento de las señales dolorosas en el trayecto hacia el encéfalo, como son el fascículo neoespinotalámico y el fascículo paleoespinotalámico. El primero, la vía neoespinotalámica, en la cual las fibras rápidas A delta transmiten la sensación térmica aguda y mecánica, llegan a la lámina 5 y sobre todo la lámina 1 de Rexet, que es la lámina marginal de las astas dorsales, y allí excitan neuronas de segundo orden pertenecientes al fascículo neoespinotalámico. Estas células dan origen a unas fibras largas que hemos dicho que cruzan de inmediato al lado opuesto a través de la comisura anterior y ascienden por vía anterolateral. ¿Sí? Luego tenemos, hemos dicho, la vía paleoespinotalámica, que transmite dolor procedente de las fibras periféricas de tipo C, dotadas de carácter lento, crónico, aunque también transportan algunas señales correspondientes de las fibras A delta. En esta vía, dichas fibras acaban en la médula espinal casi en su integridad, en las primeras láminas de las astas dorsales. A continuación, la mayoría de las señales que atraviesan una o más neuronas complementarias de axón corto dentro de las propias astas dorsales antes de entrar sobre todo en la lámina 5. Aquí las últimas neuronas de la serie dan origen a unos axones largos que en su mayor parte se reúnen en las fibras de la vía para el dolor rápido, atravesando primero la comisura anterior en su camino hacia el lado opuesto de la médula espinal, ascendiendo hacia el encéfalo por la vía anterolateral. Ahí están los dos haces.
La localización del dolor transmitido por la vía paleoespinotalámica es imprecisa por las conexiones difusas polisinápticas que posee, por tanto es responsable del dolor lento y crónico, ¿sí? En cambio, el neoespinotalámico es responsable del aspecto discriminativo del dolor, en cambio el paleoespinotalámico del componente emocional afectivo. Bien, los impulsos de dolor ascienden luego al tálamo, a la corteza cerebral y al sistema límbico gracias a la sustancia P. El neurotransmisor liberado en las terminaciones de las fibras A delta es el glutamato, el cual tiene acción en milisegundos. Las terminaciones de las fibras C liberan glutamato o sustancia P, con un efecto más duradero, pues se libera con mayor lentitud, acumulándose su concentración durante un periodo de segundos o incluso minutos. Las prostaglandinas son sustancias que se liberan por las células lesionadas que aceleran la transmisión. Y por esto, conociendo esto, sabemos que los opioides llegan a bloquear la liberación de estos neurotransmisores, sobre todo la sustancia P, lo cual detiene el dolor en niveles espinales. Esto es muy importante. Entonces, las terminales para el dolor tipo C se encuentran en la médula espinal, van a segregar los transmisores de glutamato y sustancia P. El glutamato actúa de manera inmediata y solo dura segundos o milisegundos, y la sustancia P se libera con mucha mayor lentitud, se acumula su concentración durante un periodo de segundos o minutos, hace que el glutamato sea el neurotransmisor implicado más a fondo en enviar el dolor rápido hacia el sistema nervioso central y que la sustancia P se ocupe del dolor lento y crónico. Bueno, las estructuras cerebrales implicadas en la percepción del dolor ocurre cuando la sensación dolorosa se hace consciente y ocurre cuando alcanza y sobrepasa el umbral del dolor. ¿Cuáles son estas estructuras? La corteza somestésica, el sistema límbico y estructuras afines como la ínsula y el giro cingulado. En cuanto a la modulación, es el grado con el que cada persona reacciona frente al dolor y este varía de una persona a otra, lo cual obedece a una propiedad que posee el encéfalo en sí mismo para suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso mediante la activación de un mecanismo para controlar el dolor que se conoce como sistema intrínseco o endógeno de analgesia. Los sistemas reguladores descendentes, una vez que la sensación nociceptiva ha sido enviada al sistema nervioso central, se inicia una respuesta en las estructuras corticales límbicas y reguladoras del tronco del encéfalo. Esta pone en marcha reflejos y conductas adaptativas y permite regular la intensidad de la entrada del estímulo nociceptivo a la médula espinal. De forma sencilla, se compone de unos tractos con origen en la corteza y zonas límbicas como la amígdala o el hipotálamo, que proyectan hacia la sustancia gris periacueductal, y de aquí se envían proyecciones a los núcleos del rafe magno y otras zonas del tronco. Finalmente, y descendiendo por los cordones posteriores de la médula espinal, se alcanzan las neuronas que forman la primera sinapsis del sistema aferente a las capas superficiales del asta posterior medular. ¿Cuáles son estos sistemas de analgesia o de modulación? Bueno, básicamente a nivel de la sustancia gris periacueductal situada en el mesencéfalo, se encuentran los núcleos más importantes y sus funciones son mediadas por el sistema opioide. Su activación permite la inhibición del proceso doloroso. Está conectado con estructuras encefálicas, con los haces ascendentes, y envía sus proyecciones a estructuras de la protuberancia, como los núcleos del rafe magno. Existen también núcleos del rafe magno situados en la protuberancia, que reciben conexiones de los sistemas ascendentes y del sistema modulador, que envía sus axones a la primera sinapsis aferente del asta posterior, y su naturaleza es serotoninérgica. Como tercer sistema es el núcleo cerúleo, situado a ambos lados del cuarto ventrículo en el puente. Es de carácter noradrenérgico.
¿Sí? ¿Cuáles son los sistemas de analgesia o de modulación? Tenemos serotoninas encefalinas, su función inhibición pre y postsináptica de las fibras A, delta y C, gracias a la teoría de las compuertas. ¿Cuáles son los componentes fundamentales entonces de este sistema modulador? Tenemos el primer componente, hemos dicho, la región gris periacueductal, las áreas periventriculares del mesencéfalo, la parte superior de la protuberancia que rodea el acueducto de Silvio, así como las porciones del tercer y cuarto ventrículo. Tenemos de estas zonas, las neuronas envían señales al segundo componente que está formado por dos núcleos, el núcleo magno del rafe y el núcleo reticular paragigantocelular que ocupa una posición lateral. A partir de esas estructuras se transmiten señales descendentes de segundo orden por las columnas dorsolaterales de la médula espinal hacia el tercer componente, que es el complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal. A este nivel, las señales analgésicas tienen la capacidad de bloquear el dolor antes de su transmisión hacia el encéfalo. No le permiten pasar. Diversos neurotransmisores participan en el sistema analgésico, especialmente la encefalina, que propicia una inhibición presináptica y postsináptica de las fibras para el dolor de tipo C y A delta, al hacer sinapsis en las astas dorsales, y la serotonina, que facilita a las neuronas medulares locales para la liberación de encefalina, de más cantidad de encefalina. Tenemos los productos de tipo de la morfina, especialmente los opioides, que actúan en las astas dorsales de la médula espinal, y en la actualidad se ha descubierto alrededor de una docena de sustancias de opioides en diferentes puntos del sistema nervioso. Todos ellos son productos de degradación de estas tres grandes moléculas proteicas, como son la propiomelanocortina, proencefalina y prodinorfina. Entre los más importantes de estos compuestos figuran la beta-endorfina, la metaencefalina, la leuencefalina y la dinorfina. La leuencefalina o metaencefalina está presente en el tronco encefálico y en la médula espinal dentro de las porciones del sistema de analgesia que hemos descrito. La beta-endorfina y dinorfina están en el hipotálamo y en la hipófisis. Se encuentra la dinorfina en las mismas zonas en que están las encefalinas, pero en una cantidad mucho menor. La activación del sistema de analgesia es eficaz y capaz de suprimir casi en su integridad muchas de las señales dolorosas que entran a través de los nervios periféricos. Otro fenómeno importante para el control de dolor fue que la estimulación de las fibras sensitivas grandes de tipo A beta procedentes de los receptores táctiles puede deprimir la transmisión de la señal de dolor procedentes de la misma región corporal. Se supone que este fenómeno se produce en virtud de la inhibición lateral local que sucede en la médula espinal, y se explica por qué una maniobra tan sensible como rozarse la piel cerca de las zonas dolorosas muchas veces resulta eficaz para calmar el dolor. Esto aprueba o reafirma la teoría de la compuerta de Melzack y Wall. Ahora, vamos a cumplir con otra de las competencias que deben quedar totalmente claras, como son la comprensión de lo que es sensibilización central y periférica. ¿A qué nos referimos con sensibilización central? Cuando los impulsos nociceptivos son de gran intensidad o se mantienen en el tiempo, se producen cambios plásticos en las neuronas del asta posterior de la médula espinal que facilitan la transmisión del impulso nociceptivo. Estos cambios en la funcionalidad se denominan sensibilización central y originan unas manifestaciones clínicas muy determinadas. Algunos autores asumen que representa el sustrato anatómico y fisiológico al hecho de la persistencia de dolor en ausencia de impulsos nociceptivos periféricos en los cuadros de dolor crónico, ya que el estado de hiperactividad del sistema permitirá explicar la actividad autónoma del sistema en ausencia de un estímulo periférico. ¿A qué nos referimos con sensibilización periférica? Implica la reducción del umbral de descarga del terminal periférico del nociceptor. Las moléculas liberadas como respuesta al daño tisular y por la activación de células del entorno como queratinocitos, mastocitos, linfocitos, plaquetas o el propio nociceptor reciben el nombre de sopa inflamatoria. En esta sopa se incluyen la sustancia P,
el gen, la sustancia relacionada con el gen de la calcitonina, CGRP, las quininas, aminas, prostaglandinas, factores de crecimiento, quimioquinas, citoquinas, ATP, protones, etc. Estas moléculas inducen cambios morfológicos y funcionales en las neuronas que producen un incremento en la expresión de estructuras tales como los canales de sodio y otros, o moléculas como neuropéptidos y la interacción de estas moléculas con los diferentes receptores de membrana, lo cual inicia una activación en la cascada de segundos mensajeros intracelulares que modifican la capacidad de disparo de las células, siendo la consecuencia final una mayor capacidad de respuesta a los estímulos. Esta circunstancia se traduce clínicamente en los siguientes procesos: hiperalgesia, alodinia y dolor espontáneo. ¿Sí? En líneas generales, como dice acá, se puede considerar los siguientes cambios que pueden darse todos de forma simultánea o empezando uno después del otro, como la desinhibición del receptor NBA por liberación del ion magnesio en la primera sinapsis medular, acceso de las fibras periféricas A delta al sistema nociceptivo, que es una de las causas del fenómeno de alodinia. 3. Disregulación del sistema GABAérgico de las interneuronas inhibitorias y finalmente se produce una alteración en la corriente del canal del cloro. 4. Activación de la glía con liberación de sustancias proalgésicas. 5. Alteración de la capacidad regulatoria del sistema descendente, y la traducción clínica de estos procesos son alodinia nuevamente y aumento del área dolorosa que circunda la zona lesionada periférica. Ahí está, a nivel del asta dorsal de la médula espinal y cómo ocurre esta sensibilización central. Bueno, aspectos clave que hemos aprendido en esta clase. El dolor es un elemento clave en el sistema homeostático. El sistema nociceptivo se coordina con otros sistemas como el sistema nervioso autonómico, el inmune, el neuroendocrino para poner en marcha respuestas adaptativas. Esto explica que en situaciones de sensibilización un estímulo procedente de un sistema relacionado pueda poner en marcha al sistema nociceptivo. El dolor tiene un componente sensitivo, emocional, conductual que afecta al individuo como un todo. El dolor crónico no tiene sentido protector y se considera patología por sí misma. Y los estados de sensibilización central y periférica permiten explicar algunas de las características clínicas anómalas del dolor crónico como enfermedad per se.